Gloria a Dios. Así que, bueno, hoy vengo a hablarles bajo un tema que le he titulado ¿Está Jesús en tu barca? En forma de pregunta. ¿Está Jesús en tu barca? Y bueno, yo mientras oraba y el Señor me daba esta palabra, meditaba sobre el uso de la barca en la palabra, cómo el Señor se plació de usar la barca en varias ocasiones, particularmente Jesucristo en el Nuevo Testamento se plació de usar la barca en varios escenarios que vamos a estudiar en la mañana de hoy y que fue de manera poderosa y que cambió el rumbo de los que experimentaron esas experiencias con Jesús cuando estaban en la barca, y yo creo que hoy el Señor va a hacer lo mismo con nosotros. El Señor quiere estar en tu vida, ¿verdad? La barca es tipo y sombra de lo que son nuestras vidas. Es lo que cuando entramos al Señor, cuando nos aventuramos en lo que es el caminar con el Señor, creo, ¿verdad?, que entramos en una barca en la cual el Señor habita o debe de habitar. Y un poco eso es lo que venimos a cuestionarnos hoy. ¿Está verdaderamente Jesús en mi barca? Bueno, yo sé que muchos de nosotros vamos a decir que sí, pero a la luz de esta palabra tenemos que reexaminar si es verdad que está, cómo estamos reaccionando cuando Jesús está en la barca. ¿Cómo estamos reaccionando? Y claro que si yo le pregunto aquí a ustedes hoy, ¿cuántos quieren que Jesús esté en tu barca? Esté en su barca, dirían, pues todo el mundo diría, yo quiero. De hecho, no es que yo quiero, es que yo pienso que está en mi barca, ¿verdad? Esa debe ser la contestación que muchos de nosotros, si no todos, vamos a dar. Sin embargo, si queremos que Jesús esté en nuestra barca, la otra pregunta que debemos hacernos es, ¿estás dispuesto a que estés siempre ahí? Y tú dirás, ¿pero y qué es eso? ¿Pero qué? ¿Que Jesús se puede bajar? Oh sí, eso se puede bajar. Y lo pasaremos por el filtro que es la palabra del Señor para que ustedes vean cómo eso es posible. Bueno, y si queremos que Jesús esté ahí en la barca, la otra pregunta será, si Jesús está en la barca, ¿dejaremos que Él la dirija? ¿Le daremos la autoridad que Él se merece para que pueda dirigir nuestra barca? Porque, ¿sabe? A veces invitamos a gente a que esté con nosotros y, bueno, no sé usted, bueno, a lo mejor a usted no le pasa, pero a mí, yo tengo una situación particular. Y es que cuando yo estoy guiando, mi esposa, cuando se casó conmigo, hizo un pacto. Y dijo, yo no vuelvo a guiar, ¿verdad? Ella no me lo dijo a mí, pero lo hizo para ella. Así que es muy limitada las veces que ella guía. Que guía con el volante en la mano, pero ella guía aunque no tenga el volante. Porque ella está al lado y quiere guiar por mí. Ajá. Mire, y mete freno, usted la ve tirando freno y se acelera y es una cosa bárbara. Ah, si Dios está hablando a alguien. Entonces yo tenía que decirle, pues espérate un momento, yo me voy a estacionar y tú guías. Porque si ya total tú estás guiando ya. Ah, no, es que está pendiente. Ya no está bien, pero bueno. Ella dice, yo soy el copiloto, ¿verdad? Y yo dije, no, pues tú guías. Sí, mira, de aquí, de Ponce a Manatí tiene un brinquito, tú guías y no hay problema. No, está bien, pero nada, tú la ves que está tirando cambio en medio mundo. Bueno, la cosa es, no tengo amigos, yo sé que no tengo esos pasa más que a mí nada más. No le pasa a más nadie aquí. Pero ¿saben qué? Que también nos pasa eso con el Señor. A veces decimos, Señor, tú estás en mi barca y tú diriges mi barca, pero a la hora de la verdad, ¿qué va? No lo dejamos guiar, ¿verdad? O lo dejamos, o está guiando él y nosotros acá, mira, pero eso no. Pero muchachos, si te va a ir bien, no, mejor vamos por la derecha que te va a ir bien. No, Señor, por ahí no, pues vamos para acá, porque es que si voy por ahí, eso implica que tengo que hacer cambios y no quiero mantenerme aquí. Entonces, Señor, pues está en su misericordia un tiempo ahí, pero llega el momento en que usted se cree que él sigue ahí en la barca y llega el mar embravecido y usted dice, Dios, pero ¿y Jesús? Eso fue hace tiempo, que tú nunca te enteraste, porque tú lo sacaste de la barca. Y lo sacamos de diferentes maneras. Lo sacamos, ¿verdad? Cuando sencillamente, para resumir las maneras que podemos sacarlo, lo sacamos cuando sencillamente no le damos a él la autoridad que le dijimos en un momento dado que él tendría en nuestras vidas. Porque un día dijimos, Señor, ven y entra a mi vida y haz como tú quieras. Pero esa promesa se nos olvidan a veces cuando no nos resultan convenientes. ¿Ves? Cuando Él nos comienza a decir, no, mira, este camino, aunque tú lo ves de esta manera, te va a llevar al otro lado. No, porque es que ese camino se ve complicado. Ese yo no lo quiero. Yo quiero ir por acá, que es más cortito.
Y él, como es un caballero, él trata de bregar contigo, con amor, con misericordia, pero si ve que tú estás encerrado en una posición que es contraria a la que él quiere para ti, pues él te deja tranquilo. Si lo vamos a llevar al Espíritu Santo, que es el tipo que obra, el tipo y sombra, ¿verdad? La parte de la Trinidad que obra en nuestras vidas en este tiempo es el Espíritu Santo. Bueno, dice la palabra que el Espíritu Santo se contricta. Porque hay quien dice, no, el Señor nunca se va, el Señor. Y pues, ¿será que el Señor será este nene mandado tuyo y mío? Eso no es así. Él viene a hacerte bien a tu vida, pero necesita que tú le dejes el control de tu vida. Y tienes que entender que tus decisiones, una vez llegas al Señor, deberían depender siempre del consejo y consentimiento del Espíritu Santo de Dios. Es decir, cuando nos movamos a hacer algo en nuestra vida, deberíamos primero pensar, Señor, yo tengo estos planes, ¿qué te parece? Yo creo que este camino es el que yo debo tomar ahora. ¿Qué tú piensas? Y darle el espacio para que Él hable en nuestras vidas, para que Él nos dirija de la manera que Él habla con cada cual, porque Él es tan hermoso y es tan detallista que Él tiene un trato contigo y te habla a ti de una manera diferente a la que me habla a mí. Pero nos habla, pero nos dirige. Es importante buscar esa dirección. Hoy yo venía de camino acá a Ponce y le hablaba con mis hijas, ¿verdad? Ustedes saben que mis hijas, pues bueno, esa es la referencia porque con mis hijas. Y yo le decía, chica, tenemos que, yo como que no las veo a ustedes como que, a lo mejor lo están haciendo y yo no me di cuenta, pero ¿cómo está su tiempo de oración con el Señor? Porque eso ahí le di un pequeño estudio, ¿verdad? Por aquello de no perder la costumbre y ir calentando motores para llegar a Ponce. Y ellas pues no me dijeron nada, quedaron calladitas, ¿sabes? Pero yo hice mi parte de hablarle y dejarles saber lo importante que es buscar la dirección de Dios en todo lo que hagan. Y ustedes son niñas ahora y todo lo tienen, así que yo estoy ahí, mamá, y suplimos sus necesidades y la cosa es bastante fácil, aunque ustedes no lo crean. Les dije, porque a veces uno en nuestra adolescencia, en nuestra niñez pensamos que las cosas son complicadas hasta que salimos de casa y dependemos enteramente de que lo que llegue a nuestros hogares, de todo lo que podamos conseguir, dependa de nuestro esfuerzo. Ahí la cosa cambia un poquito, pero todos pasamos por ahí. Y le dije, usted va a estar un tiempo que yo no voy a estar con ustedes ahí. Ustedes necesitan tener una relación con Dios, porque ese es el que va a estar siempre con ustedes. Siempre, siempre. Y es Él que va a dirigir sus barcas. Pero hay que darle espacio para que la dirija. Hay que decirle, Señor, mi barca no es perfecta, pero que tú estés aquí me va a ayudar a que yo pueda seguir adelante. Entonces, debe ser nuestro anhelo, ¿verdad? No solamente decirle, Señor, Señor, ven y yo soy cristiano y yo te amo, sino también darle el espacio a Él para que Él obre en nuestra vida como Él quiera. Aunque esa obra que Él quiera hacer, de momento, no pareciera como que nos gusta, como que nos agrada. Porque ciertamente hay una división clara en nuestra vida, que es la parte que tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? Las cosas del Espíritu, y está también las cosas de la carne. Esa lucha está constante ahí porque es parte de nuestra naturaleza caída. Y bueno, en ese entendido, sabemos que va a haber ocasiones que vamos a tomar decisiones que se fueron para la carne, ¿verdad? Se fueron para lo que está lejos del Señor, pero también van a haber decisiones que van a estar a favor del Señor. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ayudarte a que cada día sean más las decisiones que tomes a favor del reino que la que tomes a favor de lo que tú crees que está bien o lo que tú crees que te gusta. ¿Qué hay que hacer para eso? Estar conectado a la fuente. ¿Qué hay que hacer para eso? Procurar que el Señor esté en la barca. Si Él está ahí, no hay problema, seguimos adelante. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, de eso vamos a hablar también un poco en la mañana de hoy. Así que no hay duda que nuestra barca sufrirá embates en el camino. De vez en cuando y de cuando en vez tendremos experiencias que no son necesariamente agradables. Pero de nuevo, si Dios está en la barca, todo irá bien, todo cumplirá el propósito que el Señor tiene diseñado para nuestras vidas. Así que nuestra barca estará expuesta a muchos peligros, ¿verdad? Nuestra vida estará expuesta a muchos peligros. Y habrán varios momentos de nuestras vidas en los cuales inclusive tendremos temor. Sí, es natural que eso ocurra. Hay situaciones en nuestras vidas en las cuales el temor llega y nos visita y toca nuestra puerta. Que ese temor nos paralice o no nos paralice depende de que sepamos que Jesús está en la barca, de que entendamos que quien dirige nuestros caminos es el Señor. Bueno, porque creo que por mucho tiempo la iglesia predicó que ante la circunstancia, ante el mar embravecido,
lo que teníamos que hacer era sencillamente orar y ayunar y ya, y se acabó. ¿Ves? Y fuimos entrenados de esa manera. Y no fuimos entrenados a qué hacer durante la tormenta. No, como que la tormenta era tipo y sombra de enemigo, ¿verdad? Ese es el diablo que me está atacando y no vemos que hay otras circunstancias que afectan la dinámica. ¿Ves? La gente anda en su carro, se le explota una goma y dice, el diablo explotó la goma. No, el diablo no, es que la goma estaba ya en los alambres hace 3 meses y tú no habías querido cambiarlo. ¿Ves? Pues entonces no venga a echarle la culpa al enemigo. O sea, hay cosas que tienen que ver directamente con nuestras acciones, ¿verdad? Toda acción tiene consecuencias, no alguna. Toda acción que tú tomes tiene consecuencias. Entonces tenemos que estar siempre alineados con que Jesucristo esté en dominio entero de nuestras vidas para que esas decisiones y para que esas consecuencias las podamos soportar. Pero como decía anteriormente, no toda aflicción, no toda tormenta viene de parte del enemigo. Hay cosas que el mismo Jesucristo permite que ocurra en nuestras vidas y otras que envía, lo vamos a ver hoy, y otras que envía para que podamos reflexionar sobre hacia dónde vamos y para que podamos llegar a la meta, al puerto seguro que Él tiene separado para ti y para mí, que es la eternidad en Jesucristo. Así que vamos a comenzar viendo el libro de Lucas, capítulo 5, versículo del 2 a 10. Y dice la palabra del Señor. Una vez Jesús estaba en la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Déjeme detenerme ahí. Déjeme explicarle lo que está pasando aquí. Aquí está Jesús predicando. Aquí está Jesús hablando, ¿verdad?, de que el reino del Señor vendría. Y entonces, claro, que en aquel entonces no habían los micrófonos que tenemos ahora, ¿no? No tenemos las facilidades. Y la gente comienza a aglomerarse para escuchar lo que él tenía que decir. Así que está allí en el mar de Galilea, en el borde allí, hablando de las buenas nuevas del Evangelio. Y dentro de ese marco está ocurriendo esto. Dice que la gente se amontonó, dice esta versión, ¿verdad? Se llenó aquel lugar. Y cuando él vio que la gente se amontonó, dice que vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías. Esto es anterior a ser escogido Simón Pedro, ¿verdad? Era probablemente su primera experiencia con el maestro. Y dice, Pedro subió, dice, y una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro, y me detengo nuevamente, esta es la barca donde Pedro se subió. ¿Por qué subió en la barca y por qué pidió que la alejara un poco? Pues para poder ser visto por la multitud que estaba llegando. Quería tener una mejor visión de ellos y que ellos también le pudieran ver. Y a veces todavía el Señor hace eso. El Señor te usa a ti como su barca para que otros le puedan ver. Ese ejemplo que pasó allá hace tantos años, todavía pasa hoy día. Todavía Dios quiere montarse en mi barca para hacer de bendición a otros y que otros lo vean. ¿Eres tú la barca de la cual Jesús se puede ver? ¿Soy yo esa barca de la cual otras gentes pueden ver a Jesús? Así que Jesús subió a ella, como dije, y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro, lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió, Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero, si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo. Y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las 2 barcas. Y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante.
Pero Jesús le dijo: Pedro, no tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. La Reina Valera dice: de hoy en adelante te haré pescador de hombres. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Qué maravilla, ¿verdad? Qué hermoso, qué visión tan preciosa. A mí me gusta imaginarlo. Pero varias cosas, ¿verdad?, a resaltar de esta porción bíblica. Primero, Dios se mueve en la obediencia, aunque parezca ilógico. Dios se mueve en la obediencia, aunque parezca ilógico. De hecho, es en lo ilógico que Él le gusta moverse. La Biblia está llena de ejemplos donde Él se mueve particularmente en lo ilógico y logra hacer cosas con gente que no se supone que lo pudieran lograr. ¿Por qué? Bueno, porque Él es Dios y Él no comparte su gloria con nada. Así que dice la palabra que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar al mundo. Y por eso damos gloria a Dios, porque eso nos da a nosotros esperanza. Porque yo era vil y yo era menospreciado. Y el Señor me escogió, ¿verdad?, para que pudiera ser su barca de la cual donde Él pudiese hablarle a otros. Y por eso vivo agradecido a Él. Pero Dios se mueve en la obediencia, ¿verdad? Como dije anteriormente, aunque parezca ilógico. ¿Y por qué digo esto? Bueno, basado en este texto bíblico en particular, fíjense que Él le dijo que Pedro había venido de toda la noche de pescar y no había pescado nada. Así que no hacía ningún sentido. De hecho, fue a pescar de noche, que es donde ellos pescaban, pues porque la dinámica de noche les permitía poder pescar mejor. Y Dios estaba viendo que pescara de día. O sea, ya no era ni siquiera el horario adecuado o recomendado para pescar. No solamente eso, sino que ya ellos lo habían intentado esa misma noche. Fíjense que cuando llegó, dice que estaban limpiando las redes. O sea, que no pescaron nada y limpiaron las redes. Y en ese mover ilógico, Él le dice a ellos: vamos más adentro, vamos. Y Él decide obedecerle. Y así también pasa en nuestras vidas. A veces que el Señor nos pide cosas que no necesariamente hacen sentido, pero en las cuales Él se quiere glorificar y se va a glorificar. Cuidado cuando Dios nos hable y digamos: no, es que eso es ilógico, es que eso no hace ningún sentido. Porque pudiera ser que precisamente en eso ilógico y en eso que no hace sentido, el Señor venga y haga algo nuevo en tu vida que sea de bendición. Y es lo importante de que Él esté en la barca. Y de hecho, cuando vemos los grandes hombres de la Biblia, vemos que pasaron cosas que no se supone que hubiesen pasado. O sea, ¿quién apostaba, por ejemplo, a David? Pues mira, ni su papá mismo. Cuando el profeta fue a ver quién era esa persona sobre la cual el Señor quería ungir para que fuera nuevo rey, el país no invitó ni al hijo, pobre muchacho, ni su padre. Y cuando el profeta se da cuenta de que no percibe, no, porque no está aquí, pero ven acá, pero tú no tienes más ningún hijo. Bueno, hay uno por ahí que está en el campo, pero yo realmente pues pues quiero verlo. Y ese fue, ¿verdad? Ven cómo el Señor se mueve en lo ilógico. Lo que tenemos es que ser obedientes. Y Él mismo pues quizás tuvo sus dudas en algún momento dado. Si Él hubiese tenido todo el marco claro, hubiese salido probablemente corriendo. Pero Él dijo: ven acá, déjame analizar esto. ¿Cómo que el Señor me está ungiendo para rey? Pero fíjense, yo en el campo protejo a las ovejas. Y he luchado con leones. He luchado con otros animales. Pues yo creo que para este tiempo me llamó el Señor. O sea, Él sabía que en el Señor Él iba a poder hacer lo que fuera que Él le ordenara. Cual fuera la misión que Él le encargara, Él iba a poder lograr. Por eso fue que cuando se enfrentó a Goliat no tuvo temor. Y no tenía ningún temor porque sabía que quien lo llamó lo iba a respaldar. ¿Ves? Y se cogió varias piedras. Pero con la primera, Él derrotó a Goliat. Entonces no tengamos miedo, amada iglesia, a los Goliat de nuestra vida. Porque David no hubiera sido rey sin un Goliat de frente. Esos temores, esas tormentas que de momento azotan nuestra barca, es precisamente lo que necesitamos para poder seguir adelante, para llegar a la otra orilla.
Así que otra cosa que veo en este texto bíblico es que tu obediencia bendecirá a los que te acompañan. Tu obediencia bendecirá a los que te acompañan. Porque quien obedeció a la palabra fue Simón Pedro. Sin embargo, dice la historia que otra barca se lanzó con ellos. Se fueron a acompañarlos. Alguien más dijo, vamos a ver, la Biblia nos revela, a lo mejor fueron de averiguado, no sé. Pero eran pescadores con ellos, eran compañeros pescadores, y cuando ellos vieron que el maestro estaba en la barca y que ellos arrancaron, ellos se montaron atrás de ellos a la barca a ver qué iba a pasar. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que la abundancia fue tanta que pudieron llenar las dos barcas. ¿Fue casualidad? Claro que no. El Señor sabe que Él quería bendecir a Pedro que le sirvió en obediencia y a los que le acompañaban. Y pasa también en nuestras vidas. Se parece un poco, usted ve ahí el hilo conductor de cuando el Señor dice, cuando dice que será salvo, le dijo a aquel hombre, será salvo tú y tu casa. ¿Ves? Hay una intención de Dios siempre de que los que caminen con nosotros sean bendecidos con lo que nosotros decidimos hacer. Pasa igual cuando es lo contrario, ¿saben? Cuando hay padres que deciden divorciarse, que deciden sucumbir ante las bebidas, ante las drogas, eso tiene un impacto sobre sus hijos. Pero también es lo contrario, cuando el padre es fiel, cuando el padre enseña bien a sus hijos, hay una gran probabilidad de que el hijo herede también bendición. Eso es en el mundo natural. En el mundo espiritual creemos como cristianos que hay una promesa del Señor de que esa bendición que está en nosotros, dice la palabra, no falte en la boca de nuestros hijos, ni de los hijos de nuestros hijos, hasta una tercera y cuarta generación. Esa es nuestra fe, particularmente los que tenemos hijos que quizás no están todavía sirviéndole al Señor. Creemos y caminamos pensando de que cuando nuestra barca, gracias hija, que cuando nuestra barca sea llena de peces, serán tantos que los que están a otro lado vendrán y también serán bendecidos con esa pesca, con esa bendición que el Señor nos da. Tercero, veo ahí lo siguiente: seguir al Dios de la provisión es más importante que buscar solamente su provisión. Buscar al Dios de la provisión es más importante que buscar solamente la provisión. Bueno, ¿y dónde lo vemos ahí? Lo vemos ahí cuando ellos llenan esas dos barcas de peces, al nivel de que se iban a hundir las dos. Usted se puede imaginar, ¿ves? A punto que se iban las dos a hundir, a ese nivel. Y cuando ellos llegaron a la orilla, dice, no tengas miedo, de hoy en adelante, en vez de pescar peces, te voy a hacer ganador, te enseñaré a ganar seguidores para mí. Dice, los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron detrás de Jesús. O sea, este hombre no había podido pescar, y tengan en cuenta que este era el sustento de esta gente. O sea, si ellos comían, si pescaban, comían. Si pescaban, podían vender y podían sostener su familia. Esta gente no había pescado nada, no era que tenían nada guardado. Ellos acaban de tener la mayor pesca de sus vidas, y cuando reciben el llamado de Jesús, dejan todo en la orilla y se van a seguir al maestro. Así de importante fue ese impacto que tuvo Jesucristo en la vida de ellos, y creo también que la que tuvo en nuestras vidas. Si yo estoy aquí hoy, en gran medida es porque decidí dejar los pecados en la orilla y seguir a aquel que me puede dar la bendición. No nos aferremos a nuestras cosas terrenales, no nos aferremos al fruto que podamos obtener, inclusive no nos aferremos a las bendiciones que el Señor nos dio. Procuremos siempre seguir al Dios de las bendiciones, aquel que no importa donde usted esté, en Ponce, en Manatí, en San Juan, donde sea, va a estar con usted, y si Él está, siempre habrá pesca abundante, iglesia. Si usted sigue al maestro, siempre habrá una pesca abundante, porque Él da de gloria en gloria y de victoria en victoria. O sea, si Él está, lo tenemos todo. Y yo sé que eso lo decimos, yo sé que eso lo cantamos, pero tiene que procurar que usted lo entienda hasta el tuétano de sus huesos. Que usted logra entender que si usted sigue al maestro, al Señor de señores, al Rey de reyes, al dueño del oro y la plata, si usted le sigue a Él, esa acción le trae a ustedes
las bendiciones que usted necesita, las que sean. A lo mejor usted necesita hoy una barca que se vaya a hundir llena de peces. A lo mejor usted lo que necesita hoy es la provisión del día de hoy, porque quizás muchos peces le dañen. Pero lo que sea que usted necesite, en la porción que la necesite, Dios lo sabe. Y lo sabe mejor que ustedes. Así que sigamos al Dios de la barca. Ellos lo dejaron todo. Me llama la atención también que lo dejan todo para seguirle a Él. Para seguirle a Él en el ministerio. Ya Él nos dijo, vengan y síganme para que vean lo que ocurre. Nos dijo, dejen eso porque les voy a hacer pescadores de hombres. Síganme. Ya ellos habían cogido el gancho, ¿verdad? De lo que sería el ministerio que habrían de hacer por el resto de sus vidas. Así comenzó. El Señor se les reveló. Y así también pasó con muchos de nuestras vidas. Llegamos a los pies del Señor rotos. Llegamos con muchas necesidades. Llegamos al Señor con una temporada de poca pesca o de ninguna. Llegamos al Señor así. Y el Señor vino y nos dio abundancia. El Señor vino y nos restauró. Y luego nos invita a que nos hagamos pescadores de hombres. Y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Ese es el llamado que todos tenemos aquí. Y si estamos agradecidos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, deberíamos poder tener la capacidad de dejar los peces a la orilla e irnos a buscar los hombres y las mujeres que el Señor nos ha llamado a buscar. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, hablándole del Señor, hablándole de lo que Él hizo, hablándole de cuando Él por poco hunde tu barca de tanta bendición que dio en tu vida, hablándole de cómo restauró tu matrimonio, hablándole de cómo cuando tú no tenías nada el Señor te dio provisión, hablándole cómo el Señor se sanó de esa enfermedad, llámese cáncer, llámese como se llame, hablándole de los milagros que el Señor ha hecho en tu vida, porque a veces se nos olvida lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y estamos tan preocupados por nuestros problemas y por la poca pesca que olvidamos que ya el Señor nos bendijo y que el Señor alguna vez, en algún momento de nuestra vida, hizo algo extraordinario, siendo por supuesto la salvación el milagro más grande que nos pudo haber dado. Así que miren cómo ocurre la segunda experiencia de la barca con el Señor, con Jesucristo, y la vamos a ver en Lucas capítulo 8 versículo 22 al 25, y dice: un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Entonces partieron y mientras navegaban Jesús se quedó dormido. De pronto se desató una tormenta sobre el lago y el agua empezó a meterse en la barca. Los discípulos, al ver el grave peligro que corrían, a gritos despertaron a Jesús. Maestro, Maestro, nos hundimos. Jesús se levantó y ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y así fue. Todo quedó tranquilo. Luego les dijo a los discípulos: ustedes no confían en mí. Otra versión dice: no tienen fe. Pero ellos estaban tan asustados y asombrados que se decían: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Qué maravilloso, ¿verdad? Jesús estaba de nuevo, miren otra vez la misma línea. Jesús le ordena, le dice: sube en la barca con ellos, y le dice: vamos al otro lado. Porque Jesús no te va a enviar a ningún lado a que tú vayas solo. Él va a estar contigo. Y si te envía adelante, va a estar esperando por ti. También lo vamos a ver más adelante. Pero en esta ocasión dice: se montó en la barca con sus discípulos y partieron. Entonces a veces nos pensamos, a veces creemos que porque Jesús está en la barca, como dije anteriormente, no vamos a tener problemas, no vamos a tener tempestad. Pues claro que las vamos a tener. De hecho, es parte del plan del Señor, de que tengamos esas tempestades en nuestra vida, para que estemos claros de que dependemos enteramente de Él. ¿Para qué? ¿Para Él demostrar que Él es más poderoso? No, por una sencilla razón: Él está tan y tan enamorado de ti y de mí, que se ha empeñado en que pasemos la eternidad junto a Él. No, usted no entendió eso. Si usted ha entendido, se ha parado de la silla, hubiese gritado, se ha brincado. Jesús está tan y tan enamorado de ti y de mí, tan y tan enamorado,
que va a hacer todo lo que sea posible para que estemos juntos en la eternidad con Él. Esa es la verdad. Esa es la verdad de todo lo que Él hace. Todo lo que este juego, como yo siempre digo, este juego está ya planificado, está arreglado. Él quiere que tú estés con Él y va a hacer todo. Hizo lo máximo que pudo hacer y debería hacer eso más que suficiente, pero encima de eso envió el Espíritu Santo para que nos mantenga alineados, para que sepamos que Él está con nosotros. Y Él está en tu barca, y está en tu barca aunque esté dormido. Y el que esté dormido no significa que sea menos poderoso. ¿Por qué digo? Porque Él no dijo, ay, perdonen que me dormí. No, lo que dijo fue, ustedes no creen en mí, ustedes no confían en mí. ¿Y por qué diría eso? Porque de hecho, ahora de aquí, ¿saben? La comodidad del aire aquí sentadito, sin que se mueva la barca y sin el viento y sin que la barca coja agua, es fácil decir, esa gente, Dios mío, qué incrédulo. Sí, tú y yo, a lo mejor yo brinco de la barca y me ahogo. No se me ocurre ni levantar a Jesús. Pero Él sabía, Él estaba preparando, porque ese es el Señor que le servimos. Él va preparando con cada circunstancia algo nuevo en tu vida para llevarte a donde Él quiere que tú estés. Él utiliza la más mínima excusa en tu vida para irte moldeando poco a poco y que el final de ese producto que se llama tu vida no sea el mismo que cuando comenzó. Y que ese producto que Él ha ido poco a poco llevando a la mesa del alfarero y dándole forma, en el momento que Él venga a buscarte, esté preparado para que te puedas ir con Él. Y para eso hay que moldearnos. Y algunos somos más difíciles que otros, ¿ves? Y la tormenta a veces tiene que ser un poquito más fuerte para que reconozcamos que el Dios que algún día le dijimos, ven y entra en nuestra vida, está en nuestra vida y quiere hacer cambio. Y quiere que estemos con Él en la eternidad. Entonces, Él se levanta, no confía. ¿Por qué no confían en mí? Bueno, porque Él sabía, como dije anteriormente, Él iba preparando el camino, y Él sabía que ellos hubiesen podido decirle a la tormenta, detente, porque aquí está el Maestro conmigo, y lo hubiesen logrado. Claro, todavía no tienen esa revelación, es muy temprano en la carrera, pero Él iba formando poco a poco, porque no te va a llevar a experimentar la tormenta si tú no estás listo. Él te va primero a mover un poco el bote, para ver si ya te marea o no te marea. Al principio las cuestas de Utuado para acá a mí me mareaban, ¿verdad? Ya no me marean, ya para mí eso es un expreso, ya me acostumbré. José no tanto, pero más o menos. Pero Él te va preparando poco a poco para llevarte de punto A a punto B. Y eso estaba haciendo con los discípulos. Pero Él estaba en la barca. Y fíjense que todavía ellos no tenían un entendimiento claro de Jesucristo, porque ese era el mismo que había hecho por poco hace zozorrar, hundirse la barca de tanta bendición, de tantos peces, y ahora están sorprendidos porque le dice a la mar y a los vientos que se detengan. Y como sabemos la historia, sabemos que tomaría muchas más cosas que ocurriesen para que ellos pudieran tener entendimiento claro de lo poderoso que era Jesucristo para sus vidas. Y también pasa igual contigo y conmigo, iglesia. En la medida que seguimos creciendo en el Señor, seguimos teniendo nuevas experiencias con Él que nos van a fortalecer en Él y que nos van a dar lo que necesitamos para poder conquistar esas victorias que están separadas para ti y para mí. Así que tu fe no debe basarse en lo que tú ves, sino en lo que sabes. Es decir, cuando Él les dijo, no confían, es porque ellos sabían, como dije anteriormente, que Él estaba en la barca y debieron haber confiado. Para que estés bien, solo necesitas saber, iglesia, para que tú estés bien y yo esté bien, solo necesitamos saber que Jesucristo está en la barca. Aunque duerma, si Él está ahí, uno está tranquilo. Nos pasa a nosotros con nuestros hijos, particularmente cuando dan problemas. Y de momento llegó a la casa y está tranquilito ahí. Y aunque no haga más nada, y aunque lo haga hacer a comer, está tranquilo porque ya está en casa. Está tranquilito ahí, ¿verdad? Y pasa también con el Señor. Él lo que quiere es cuidarnos. Y Él va a estar ahí en la barca. Claro, este era Jesús, que era 100% Dios y 100% hombre. Estaba cansado. Pero no significaba que no velaba. No significaba que estaba atento a la más mínima provocación para ir y salvar a su gente.
Así sigue siendo hoy. Sigue siendo igual hoy. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. ¿Está Jesús en tu barca? Si está Jesús en nuestra barca, no tenemos que temer. Sabemos que va a haber problemas, pero Él está ahí. Y seguimos adelante. Y dice Mateo: después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Dice: yo me quedaré aquí para despedir a la gente. Déjeme hacer una pausa. Esto había acabado el Señor haber tenido Jesucristo su mayor predicación, a la que más gente había llegado, ¿verdad? Había presenciado el milagro de los panes y de los peces, y había tenido un avivamiento. La gente estaba avivada, una gran multitud estaba allí reunida. De hecho, la multitud más grande a la cual él había podido predicar. Así que esa es la antesala. Habían tenido diríamos hoy, un culto, un tremendo culto, ¿verdad? Eso es como decir que tuvimos un culto hoy como el que estamos teniendo. El Señor se glorifica, está llena la casa del Señor, y ese era la antesala a lo que iba a pasar. Se acaba ese milagro, se acaba esa predicación poderosa, y él le dice a los discípulos lo que le acabo de decir ahora. Después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Vayan. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaban contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre las aguas. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió sus brazos, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, ¿tú confías en mí? Muy poco. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres hijo de Dios. En verdad, tú eres hijo de Dios. ¿No se parece a la primera experiencia que tuvieron, verdad? Que también quedaron rendidos frente a Él. Y así nos pasa a nosotros. No deberíamos de asombrarnos, pero seguimos asombrándonos cuando el Señor hace las cosas que hace en nuestra vida. Cuando usted está orando y de momento el Señor trae a su mente una persona, sea quien sea, y usted comienza a orar por esa persona, e inclusive decide llamarle: ay, fulano, te llamé porque estaba orando y sentí llamarte, sentí decirte que el Señor te tiene en cuenta. Y la persona comienza a llorar y te dice: en este momento estaba yo preguntándole al Señor: Señor, ¿tú me tienes en cuenta? Yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia similar a esa, ¿verdad? Y no deberíamos sorprendernos, pero nos sorprendemos porque vemos cómo el Señor sigue actuando en nuestras vidas. Si hace tiempo no te pasa eso, debemos de procurar, ¿verdad?, que el Señor nos dirija a ser de bendición a otras vidas. Y bueno, nos podemos sorprender porque ese es el Dios al que le servimos. ¿Yo leí completo? No. Dice: en cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar y sus discípulos cruzaron el lago hasta llegar al pueblo de Genesaret.
Cuando los del pueblo recibieron a Jesús, dieron aviso por toda la región. Entonces la gente llevó a los enfermos a donde estaba Jesús y le rogaban que al menos los dejara tocar el borde de su manto. Y todos los enfermos que tocaron el manto de Jesús quedaron sanos. Y les digo esto y extendí la historia hasta ahí para que usted vea que ese era el propósito de Dios. Lo que quería era que ellos se adelantaran, porque quería ir a aquel otro lugar a hacer de bendición a las vidas y querían que los discípulos estuvieran con él. Él estaba formando un carácter de los discípulos. Él estaba enseñándoles lo que ellos habrían de replicar más adelante. Es decir, él estaba enseñando, así es que se hace. Y claro que en el proceso les iba enseñando poco a poco lo que tenían que hacer. Y el plan era ese, pero el Señor hace así. El Señor con una sola situación en tu vida saca provecho de muchas cosas. Del camino para allá, aprovechó nuevamente a presentarse a los discípulos, calmando el mar. Nuevamente, no solamente eso, sino que permitió que Pedro pudiera dar algunos pasos sobre el mar. Y de eso solamente podemos hablar una prédica aparte. Como en el Señor, cuando tenemos fe, lo tenemos de frente, nos animamos a seguir adelante, comenzamos a hacer cosas que nunca hubiéramos pensado que podíamos hacer, y a la que viene el primer problema, nos hundimos, dejamos de creer. Iglesia, los problemas en tu vida no son ausencia del Señor. El problema en tu vida es parte natural de lo que es nuestra vida. En el mundo tendréis aflicción, pero, confía en mí, porque yo he vencido el mundo. El que no tengas problemas no quiere decir que el Señor no está contigo. El Señor está en tu barca. De hecho, Él permite que estas cosas ocurran para hacer algo nuevo en tu vida. ¿Que lo vamos a entender? Pues no, Carlos. No siempre. No siempre lo vamos a entender. ¿O es que Dios es menos Dios porque en algún momento dado la salud de Carlos afectó más de lo que se debería? No, es el mismo Dios. ¿Qué ha hecho Él? Él ha decidido ver el vaso medio lleno. Diré, bueno, ya yo quizás no puedo correr o caminar como hacía antes, pero estoy vivito y coleando. Me queda fuerza, estoy aquí todavía. Todavía puedo honrar al Señor. Quizás ya no puedo cantar como antes, pero todavía puedo levantar mis manos y decirle que Él vive, que Él es reina. Todavía puedo llegar a la iglesia. Todavía puedo llegar a la iglesia para que otros vean que si creemos lo podemos lograr. No es fácil cada domingo es levantarse y todo lo que tiene que hacer. Él podría estar comodísimo en su casa viéndolo ahí por internet. Mire, usted que me está viendo y que pudiese estar aquí no está. Déjeme hablarle a usted. Porque yo sé que hay 2 o 3 que no pueden estar. Su salud sencillamente no se lo permite. Pero para los que pueden estar aquí, les voy a decir con temor y con temblor. Ubícate a lo que el Señor te está llamando. Ten en cuenta que el Señor ha tenido misericordia contigo y tú deberías estar aquí en la casa del Señor. Aquel que no me está viendo inclusive ahora y lo va a ver más tarde, también les digo, ubíquense, porque va a llegar la tormenta, va a llegar el viento recio, y si Jesús no está en la barca, te aseguro que la barca se va a hundir. Si Él está ahí aunque sea dormido, tienes esperanza. Si Él está dirigiendo tu barca, hay esperanza, pero si no, vas a tener problemas. El Señor te ama con un amor que tú y yo no podemos comprender. El Señor tiene una misericordia contigo que sencillamente son incomprensibles. Pero, hay un momento dado en que el Señor dice que sencillamente no va a contender nada más contigo. Así que te invito, hago esta pausa en esta mañana para invitarte a que si tú puedes estar en la casa del Señor, que no sustituyas esa experiencia por nada. Porque algún día tú vas a estar frente a Jesús y vas a comenzar a darle muchas excusas de por qué no fuiste al culto, y Carlos Camacho va a aparecer por una esquinita por allí. Y tú lo vas a ver y vas a tener que quedarte calladito. Y van a aparecer otros Carlos, otros Pedro, otros Juan, que teniendo muy buena excusa para no llegar a la casa del Señor, llegaban. Y adoraban al Señor aún en medio de sus circunstancias. Cierro la paréntesis. Así que, iglesia, esta gente sabía que Jesús iba a rescatarlos. Y siguieron adelante. Y el milagro que había separado Dios para hacer, lo hizo.
hizo ese milagro e hizo más todavía. Porque la gente dice que caminaba y la gente tocaba el borde de su manto y eran sanados. Pero eso no pasó de la nada. Hubo antes de ese milagro grande. Primero que hubo el milagro de los panes y de los peces. Luego hubo la tormenta y luego hubo otro milagro más. Así es la vida, amada iglesia. Así es. Seguimos adelante dando la batalla. Pero entre batalla y batalla va a haber tempestad. Porque de hecho, si el Señor dice que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, es porque hay batalla. Porque no hay victoria sin batalla. La hay, iglesia. La vamos a tener en nuestras vidas. Llámese salud, llámese enfermedad, llámese como se llame. Va a llegar el momento de dificultad a tu vida. Pero si Jesús está en la barca, no importa que la tempestad amenace con hundir la barca, Él está ahí. Él está ahí. ¿Cómo sé que Jesús está en la barca? Bueno, porque le invitaste a entrar. Y porque has proveído las condiciones para que Él permanezca ahí. Y Él va a estar en la barca. Porque he sido obediente al Señor. Porque he procurado seguir sus mandamientos. Mire que el Señor, cuando le dio los mandamientos a la iglesia, no se los dio ya. Él primero le dio a demostrar a su pueblo con acciones contundentes que Él les amaba. Yo les amo. Ustedes son importantes para mí. Ustedes son mi especial tesoro. Y luego de haberle demostrado el amor que tenía con ellos, les dijo: ahora, para que les vaya bien, estas son las reglas de juego. Si tú sigues las reglas de juego, te va a ir bien. Pues entonces, si sabemos que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas, hagámoslo ya. No solamente seamos oidores de su palabra. Vamos a dejar que Él esté en la barca y que tome acción completa. Tú estás aquí en la iglesia hoy. Yo doy gloria a Dios por ti. Pero llegar aquí no te hace salvo. Hay que ser obediente a la palabra del Señor. Si Dios te mandó a arreglar algo en tu vida, más te vale que lo arregles antes de que la próxima tormenta llegue a tu vida. Ese mismo evento lo narra también el libro de Marcos. El mismo evento. Pero obviamente él resaltó cosas diferentes. Porque como la palabra de Dios es viva y nuestras experiencias con el Señor son personales. Miren cómo Él lo vio. Miren qué hermoso. Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de Él a Betsaida, en la otra riviera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y Él solo en tierra. Y miren qué hermoso. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mire qué increíble. Ese es el razonamiento que hace Marcos. ¿Tú sabes lo que pasó? Que nosotros no vimos que era Jesús, porque acabamos de ver un milagro de los panes y los peces, y todavía viendo eso, y todavía viendo a las personas llegar a Cristo, todavía nuestros corazones siguen endurecidos. O sea, estamos viendo al Señor en nuestras vidas, obrando, haciendo milagros, y resistimos al Señor cuando decidimos no hacerle caso. Cuando decidimos que podemos hablarle a alguien de Cristo, decimos: no, porque después piensa mal de mí, yo lo hago otro día. Cuando podemos ir a la iglesia, decidimos no hacerlo. Cuando podemos servir en la obra del Señor, y decidimos no hacerlo. Habiendo visto los milagros, esta gente había visto ese milagro grande. Habían ellos repartido con sus manos de un pan y de un pez, habían alimentado a una multitud. Y se le presenta la dificultad, y porque sus corazones estaban endurecidos, no pudieron darse cuenta de que el que se acercaba no era un fantasma, sino que era Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso no debe pasar a nosotros.
Debemos tener la esperanza de que ya Jesús llegó a nuestra vida y que va a seguir y que se va a seguir apareciendo, y deberíamos poder identificarle, aunque sea en medio de la tormenta. Así que otra cosa que me encanta de esta versión de Marcos es que él estaba ya orando, ¿verdad? Él se quedó con todos despidiéndolo, los alimentó, el tipo de cuidado del Señor en nuestra vida. La gente fue a seguirle, tuvieron hambre y les alimentó. Usted y yo que le seguimos, cuando nos falta algo nos va a alimentar. No solamente eso, sino que después que les alimentó, después que les predicó, les despidió. Aseguró que fueran con bien. Luego sube al monte a orar. Y desde el monte pudo ver que había problemas con la barca. Y tuvo misericordia. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga. Él no está ajeno a tu necesidad. Y aunque te vea de lejos, va a llegar al rescate. Va a llegar a tu vida y va a hacer los cambios que sean necesarios. Y va a decirle a la mar que se detenga. Y va a decirle al viento que se detenga. Y nos va a llevar a puerto seguro. Ese es el plan de Dios siempre. Siempre ha sido el plan de Dios. Así que, cuidado. Cuidado de seguir viendo los milagros de Dios en tu vida y seguir andando lejos de Él. Cuidado. O sea, la excusa que tú me dejas a mí como pastor es buena. Esa es tu excusa. Pero cuidado con la excusa que le das al Señor. Cuidado. Porque Él te quiere hacer bien. Y te aseguro, iglesia, y te aseguro aquel que me está viendo por las redes, el tiempo de la tormenta va a llegar. Procura, te lo digo con amor, procura de que Jesús esté en la barca. Porque si no la vas a pasar mal. Peor que todo, no habrá propósito ninguno en ese tiempo difícil. No es lo mismo pasar un tiempo difícil en el Señor cuando hay propósitos y Él nos enseña cuál es el propósito, sino que triste es pasar por la misma tormenta y no poder ver a Dios en medio de ella. Cuidado que a eso que le temes y a lo cual estás oyendo no sea el mismo Dios. Cuidado con reprender las cosas que te pasan en la vida. Yo reprendo al diablo. Cuidado con ser el Señor que esté provocando en ti la tormenta perfecta para bendecir tu vida. Termino con Isaías, para que la iglesia entienda que es que yo no vengo aquí a profetizar que usted va a pasar por tiempos malos. Es que ya usted los pasó y los va a volver a pasar. Y la noticia no es esa. La noticia es que no tenga miedo, porque Jesús está en la barca. Si tú le invitaste y si lo mantienes ahí y le dejas fluir, parte de lo que el Señor puede hacer. Yo le sigo porque Él es amor, porque Él me amó primero, porque Él me cuidó y porque ha tenido pensamientos de bien para mi vida siempre, por todo lo que ya ha hecho. Si el Señor no hiciera una sola cosa más en mi vida, yo seguiría sirviéndolo a Él por todo lo que ha hecho. Él ha sido bueno. Isaías 43, del 1 al 7, plantea lo siguiente. Isaías 43, versículo 1 al 7. Isaías dijo, ahora pueblo de Israel, Dios tu creador te dice. Hoy diría, ahora, Iglesia Nuevo Testamento de Ponce, Dios y aquel que nos ve por las redes, Dios, tu creador te dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Y si se acabara ahí, sería tremendo como lo es. Pero Él continúa. Dice, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Qué hermoso, aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor porque le pertenecemos a Él? Lo lindo de eso es que si nosotros somos de Él, Él es nuestro. Yo te he liberado, no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Ese es el preámbulo. Dice, aunque tengas graves problemas, esta es otra versión, yo siempre estaré contigo. No dice, si acaso tuviese problemas, dice, cuando tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarán. No es que no te vas a mojar, no es que vas a tener que cruzar ríos que son tan altos que pareciera que te vas a ahogar. No es que los vas a pasar, pero
no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. Israel, iglesia hoy, pagada por la sangre de Cristo. Yo te amo. Iglesia, el Señor te ama. No solamente te ama, tú vales mucho para mí. Aleluya. Lindo y maravilloso eres, Jesús. Aleluya. Lindo eres, Dios. Poderoso eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Yo te amo y tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio. Para poder llamarte mi pueblo, entregué a naciones enteras como Sabá, Etiopía y Egipto. Y todavía no he llegado a lo más grande, que fue que dio a su hijo. No tengas miedo, yo siempre estaré contigo. No importa dónde estés, yo te llamaré y te haré volver a tu tierra y volverás a ser mi pueblo. A las naciones del norte y a las naciones del sur les diré, devuélveme a mi pueblo, no se queden con ellos. Dejen que mis hijos y mis hijas vuelvan de los lugares más lejanos. Yo les he creado para que me adoren y me canten alabanza. Aleluya. Ese es el Dios que le servimos. Ese es el Dios que le está hablando a través del profeta Isaías a una nación desparcida, que parecía que no iba a tener opción. Más adelante, el mismo profeta le dice a la iglesia, regocíjate tú, la que no dabas a luz. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. A ese pueblo que estaba desparcido, cuánto más hoy a nosotros que hemos vuelto a redil, que él todavía en ese momento todavía no había demostrado, ya él le está hablando todo lo que los ama. Fíjense como le dije ahorita al principio, él primero nos demuestra que nos ama. No solamente había dado todos esos ejemplos de amor, sino que más adelante también dio a su hijo para que supiéramos que Él nos ama. ¿Qué más puede hacer? Él quiere estar en tu barca. Él quiere estar contigo en medio de la tormenta. Él quiere eso, pero va a depender de que tú le aceptes, de que tú dejes que Él entre a tu corazón. Entonces, por supuesto que los que están aquí, que ya han aceptado al Señor, pero lo que tienen que crear conciencia, y el Señor y el Espíritu Santo vienen hoy a recordarles que les ama, pero que la tormenta viene, pero que la tempestad se va a levantar, pero que Él está en la barca. Y aunque tú no lo sientas hablando, y aunque no le esté predicando al oído, y aunque no esté riendo contigo porque está dormido, Él está en la barca. Y a la más mínima provocación va a levantarse a favor tuyo. Todavía más que si te mandó, si Él te envía, Él te respalda. Porque Él lo envió y estaba orando en el monte y desde lejos se dio cuenta que había problemas. Y fue al rescate. Él es omnisciente, Él es omnipresente y está en nuestras vidas. Así que vamos a orar en esta mañana. Por supuesto que la invitación es que si hoy alguno se siente lejos del Señor, si alguno hoy siente que el Señor ya no siente al Señor en su barca, que yo quiero orar por ti, para que el Espíritu Santo te revele a Jesucristo en la barca. Si tú que me escuchas, ya sea ahora o más adelante en la predicación, y no has aceptado al Señor, es decir, no le has invitado a la barca, es decir, Él te ha dicho, ve y rema hacia otro lado, y tú has decidido quedarte en la orilla, para ustedes también es alternativa, ¿verdad? Y ya sea ahora o más adelante, nos escribe, queremos orar por ti. Así que oramos entendiendo que el Señor ha querido venirnos a recordar en esta mañana de que no se trata de los problemas que tú estés experimentando. Se trata de que el Dios de tus problemas es mucho más grande. Que no se trata de que el diablo viene a comernos e intimidarnos. No. Que Jesucristo es Él mismo a veces envía esa tormenta para que tú te acerques a Él. Para que tú entiendas que Él está en la barca. Así que, iglesia,
no tomemos en poco. Tengo la certeza, la convicción esta mañana que esta palabra para algunos va a venir a ser una palabra que pesa en sus vidas y que van a poder experimentar ese tiempo de tempestad en sus vidas, pero van a recordar esta palabra y van a llegar a puerto seguro, porque el Señor habrá de detener el viento, habrá de detener el mar y habrá de estar contigo hasta que llegues al otro lado. Y cuando llegues al otro lado, allí van a hacer milagros y prodigios en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Poderoso eres Jesús! ¡Aleluya! Mira, Él quiere hacer algo grande contigo, iglesia. Hazte dispuesto, porque Él va a hacer cosas grandes. Él habrá de treparse en la barca de tu vida para ministrarles a la vida y lo puedan ver. Es decir, sobre ti, Él habrá de pararse. Él habrá de hacer milagros usándote a ti como la barca para que otros lo vean. Que cuando la gente te vea a ti, vean la barca de Jesucristo, para que ese Jesucristo les pueda ministrar, para que ese Jesucristo les pueda renovar, les pueda acercar a Él. Así que, Señor, le damos gracias.